Llevo más de 13 años invirtiendo y como trader en los mercados financieros. He trabajado durante 5 años en un broker institucional de divisas. He trabajado también y he tenido la suerte de participar en fondos de capital riesgo y vivir en Israel durante un par de años. E incluso he podido participar también con traders y firmas propietarias y prop traders en los Estados Unidos de América. Y todo esto me ha dado la capacidad y la experiencia de poder trasladarte lo que a día de hoy para mí me funciona y que creo que a ti también te puede ayudar, mi estrategia de trading. Y para que veas que esta estrategia tiene muchísimo sentido y funciona muy bien, te voy a demostrar que solo con esta simple setup, con esta simple metodología que te voy a enseñar a lo largo de este vídeo, he conseguido retirar hasta 72.000 euros de firmas propietarias, tal y como puedes ver en los certificados que te muestro a continuación. Por lo tanto, llevo mucho tiempo invirtiendo, he dado clases en universidades como la Universidad de Nueva York, 5 años en brokeraje, 13 años como particular y profesional, 2 años en el capital riesgo profesional. He sido y tengo la suerte de ser participante en varios podcasts que me puedes ver, como en Tengo un Plan, en Worldcast o con José Elías en Búscate la Vida. Y actualmente he formado a más de 3.000 alumnos, conseguir resultados, entre los cuales ya hemos conseguido fondear más de 30 millones con firmas propietarias y hacer retiros por encima de los 200.000 euros acumulados. Si quieres saber un poquito más sobre cómo funcionan estas firmas propietarias, quédate en este canal porque tenemos vídeos hablando precisamente de esto. Así que sin enrollarme más, voy a pasar a explicarte mi estrategia de trading y por qué creo que a ti también te puede funcionar. Vamos con ello. Me gustaría dejar claro antes de empezar a explicarte mi estrategia y mi metodología de que yo no soy más listo que nadie, no soy más listo que tú, simplemente tengo experiencia, le he dedicado tiempo, he estudiado y he practicado. Este mundo, el mundo de la inversión y el mundo del trading, el éxito, es decir, conseguir rentabilidad consistente en el tiempo, y hablo de rentabilidad, de ser rentables, no de ser millonarios ni de hacer una gran fortuna, simplemente ser rentables, requiere de tratarlo como si fuera una profesión, aunque no te vayas a dedicar a ello, que hagas los sacrificios que tengas que hacer, es decir, dedicarle el tiempo que tengas que dedicarle y que no te vayas a ir a tomar la cervecita con los amigos o que te vayas a tirar a la cama a ver episodios de Netflix, sino que realmente te pongas a estudiar y que luego lo lleves a la práctica, que encuentres esos momentos para poder llevarlo y ejecutarlo dentro de los mercados financieros, aprender a reflexionar y realizar tu diario de trading, tu journal, para ver ese histórico, el cual, si te interesa saber un poquito más, tienes un vídeo dedicado sobre el diario de trading en este canal que te explica exactamente por qué es tan potente y cómo puedes sacar el máximo partido. Adicionalmente, me gustaría dejar claro que después de 13 años he aprendido que hay 3 cosas que han hecho que sea consistente, rentable y que gane dinero, sabiendo que al final de cada mes o al final de cada trimestre, cada semestre o cada año voy a acabar siempre en positivo. El primer punto es la sencillez, la naranja de Ockham. La respuesta más simple, la más evidente, seguramente será la correcta. Lo que he hecho ha sido evitar complejidad, evitar las modas, desarrollar una metodología y sacarle el máximo partido posible. Me he hecho experto en esta metodología, de la cual luego he sacado distintos tipos de estrategias para distintos productos y distintos activos, dedicándole muchísimo tiempo para hacerme muy experto en ellas. Aquí viene el segundo punto. He repetido hasta la saciedad. He ejecutado, he aprendido, he visto dónde falla, he dejado de ejecutar esas operaciones, esas ideas de trading que veía que fallaban o que se salían del contexto de mi metodología, y he repetido hasta la saciedad todas las operaciones sabiendo que la ventaja estadística es positiva. Al encontrar algo que es repetible e ir puliéndolo, cuando digo puliéndolo es eliminando todos aquellos sesgos perdedores, es decir, no ejecutando cuando identifico algo que me podría hacer perder dinero y ejecutando aquellos patrones que generalmente de manera repetida suelen ser ganadores, es lo que me ha permitido dominar mi metodología y esta estrategia que te voy a contar hasta ser muy bueno. Y por último, la gestión del riesgo. Aunque yo te enseñe esta estrategia, esta metodología en este vídeo, tienes que entender de que mi sesgo es hacia la supervivencia. Yo estoy contento con un 1, un 2%, un 3% mensual, intentar alcanzar entre un 12 y un 30, un 35% de rentabilidad anual. Por tanto, yo lo que hago es apalancarme, utilizar el capital de firmas propietarias, de empresas fondeadoras, que sé que van a respetar los pagos, es decir, los retiros que le voy a solicitar. Yo actualmente trabajo solo con 5 o 6 firmas que llevan más de 5 o 6 años trabajando con traders y además son instituciones con una autoridad muy elevada, pero de esto te hablaré en otro vídeo. Para no andarme por las ramas, utilizando el capital de terceros, primero me permite tener una gestión moderada del riesgo. ¿Por qué? Porque me ponen unas reglas donde yo no puedo superarlas, si no perdería la cuenta, por lo cual me adapto a las reglas de esa firma. Siempre intento ir a por cuentas de 100.000 o de 200.000 y por tanto un 1, un 3% mensual sobre cuentas de 100.000 o 200.000 al final son entre 1.000, 2.000 euros, dólares al mes hasta 6.000, 8.000 dólares mensuales. Estas son mis reglas de supervivencia, un 1 o un 2%
1% mensual es algo que es bastante posible. De hecho, imagino que vosotros, si estáis arrancando en este mundo o habéis escuchado divulgadores hablar de la gestión del riesgo, veréis que siempre hablan de un stop loss en el 1%, cuando yo hablo de un 1% mensual. Por tanto, mi gestión de riesgo es muy conservadora, siempre voy a arriesgar poco dinero, arriesgo un 0,1, un 0,2%, pero porque el riesgo, es decir, la cantidad de dinero que coloco en el mercado también es baja respecto al balance de la cuenta que tengo en esa firma propietaria. Hasta el momento he llegado a 72.000 euros en retiros solo en firmas propietarias de CFDs, operando un playbook del cual te voy a hablar en el día de hoy, esta estrategia, y enfatizo que la rentabilidad, por ejemplo, en este caso, es prácticamente de un 1000%. Es decir, que he ponderado el interés que he generado con estas firmas propietarias durante un periodo de 18 meses retirando 72.000 euros. Y te preguntarás, ¿cómo es posible que 72.000 euros te den un 1000%? Porque la inversión que yo he hecho en evaluaciones dentro de estas firmas propietarias no ha superado los 7.000 euros. Por lo tanto, una inversión de 7.000, recibiendo 72.000, tengo un por 10, un 1000%, por tanto la rentabilidad es exagerada en menos de 2 años. Esto no te lo dan ni siquiera las criptomonedas y vas a poder generar tú la misma rentabilidad gracias al método y al playbook que vas a aprender en este vídeo. Aún así, me gustaría dejar claro de que este método, esa estrategia que vas a aprender en el día de hoy, tiene también sus rachas perdedoras, es decir, no hay ninguna estrategia que sea completamente infalible. Eso quiere decir que, como bien te he repetido, de esos 3 pilares, de esas 3 ideas que yo he sacado en 13 años, una de ellas, que es la de sobrevivir, es la de una gestión de riesgo conservadora, es decir, ponerme en el peor de los escenarios cuando vaya a ejecutar una operación de trading, no en el mejor de los escenarios, ojo, en el peor de los escenarios. Por eso, y te lo pongo como advertencia, creo que no deberías estar adoptando estrategias o metodologías que te estén dando diferentes gurús o diferentes divulgadores que se las dan de ganar muchísimo dinero haciendo trading, porque muy probablemente esa estrategia no te funcione, no está adaptada a tu personalidad o que tú tengas directamente otro tipo de inquietudes, otro tipo de objetivos que no estén alineados con las de esa persona. Y ahora te preguntarás, entonces, ¿qué te diferencia a ti del resto de gurús o del resto de divulgadores y por qué esta metodología, esta estrategia me va a funcionar? Básicamente te va a funcionar porque yo lo que analizo es el comportamiento, el sesgo de emociones que tienen los inversores en torno al precio medio de compra o de venta en un periodo de tiempo concreto. Y para estudiar esto utilizo una herramienta que se llama VWAP. VWAP. La VWAP es una media ponderada por volumen. Eso quiere decir que calcula el coste promedio realizado en ese periodo de tiempo, es decir, el coste de compra o de venta. Pero no me voy a meter a explicarte cómo funciona esta media o cómo funcionan otras medias, porque esto ya te lo dejo en un vídeo que hice explicando cómo sacar dinero con medias. Así que bueno, vamos a ello. Voy a enseñarte primero la estrategia y después te voy a enseñar las métricas de la estrategia. Es decir, el dinero que he ganado y cuál es, digamos, lo que tú puedes llegar a esperar si lo ejecutas igual. Bueno, delante de esta gráfica, lo que estáis viendo ahora mismo es lo que se denomina VWAP, que es lo que os he comentado hace un momento, ¿vale? La VWAP básicamente es la media promedio de compra en un periodo concreto. Claro, yo, por ejemplo, como analista y como trader, a mí me gusta entender cuál es el contexto de cada uno de los participantes que hay en el ecosistema, en lo que es en un activo. En este caso, este activo que os estoy analizando es Bitcoin. Bitcoin, por ejemplo, pues tiene un contexto a largo plazo alcista. Hay muchas personas que compran Bitcoin para quedárselo en cartera durante muchos años. Hay otros que no. Por tanto, yo lo que suelo analizar es la VWAP, es decir, es el coste promedio de cada Bitcoin, es decir, el precio promedio al que has estado comprando en el tiempo, es decir, en un periodo de tiempo Bitcoin, y por tanto también teniendo en cuenta cuál es la, digamos, la visión que tienen los largoplacistas, los medioplacistas y los cortoplacistas. Un largoplacista, por ejemplo, serían aquellos que utilizan la VWAP, es decir, el coste promedio, es decir, el coste de compra o de venta promedio de negociación de Bitcoin en un periodo de tiempo que sería un año, por ejemplo, sería para los largoplacistas, ¿no? Entonces, sabemos que en un año tenemos largoplacistas, por ejemplo, si lo analizamos a 6 meses, pues ya estaríamos con medioplacistas, y si lo analizamos a un mes vista, por ejemplo, tendríamos a los cortoplacistas, a los especuladores. Y ya si nos metemos en una semana, pues podemos ver incluso a aquellos especuladores o traders más rápidos. Entonces, los intereses, los incentivos de cada una de estas personas o de estos individuos que participan en el ecosistema, es decir, en este caso en Bitcoin, comprando y vendiendo Bitcoin, negociando, son distintos. Los largoplacistas lo único que quieren es conservar y liquidar dentro de muchos años con beneficios. Los medioplacistas simplemente están aprovechando un momento concreto del que está pasando. Pues, por ejemplo, alguien anuncia, como Trump, de que va a haber un fondo soberano de Bitcoin en Estados Unidos.
por ejemplo. Y luego, por último, tenemos a los traders, que básicamente lo único que hacen son operaciones de trading, que eventualmente pues esperan sacarle ciertos beneficios pues a las caídas o a las subidas, ¿no? Entonces, los incentivos, los movimientos son distintos. Vosotros pensad que si el precio está en una tendencia alcista, que por ejemplo podría llegar a ser el caso de Bitcoin, ¿no? Si nosotros vemos el periodo de tiempo en el que se encuentra, si sacamos el precio, ¿vale? Aquí os los estoy sacando, veréis que Bitcoin viene de una tendencia a largo plazo, ¿vale? Una tendencia largo plazista, ¿vale? La VWAP es básicamente la media que se encuentra en medio de estas bandas, ¿vale? Es decir, las bandas que estáis viendo aquí es todo el espectro de negociación, todo el espectro de precios en el que se ha negociado en ese periodo de tiempo. Por tanto, yo generalmente cuando finaliza un año se me abre una nueva VWAP al año siguiente y de esa forma puedo ver cuál es el espectro de precios negociados en el año anterior y puedo comprender, puedo intuir cuál puede llegar a ser, pues en el caso de que el precio, por ejemplo, quisiera caer o estuviera cayendo, sé cuál es el precio más caro al que se estuvo comprando Bitcoin en el periodo anterior, en el año anterior. Si yo sé que son largoplacistas, pues muy probablemente aprovecharán para comprar, que es lo que pasó, y por eso el precio empezó a subir de nuevo, ¿no? Pero bueno, dejando de lado esto, básicamente si nosotros tenemos un contexto, por eso el precio generalmente suele mandar o suele ser el que gobierna todo esto, tenemos un contexto de tendencia alcista, por tanto, aquí lo importante y lo que tenemos que saber es que si el precio se mantiene por encima de la VWAP, del coste promedio, entonces eso quiere decir que los inversores o los diferentes participantes en Bitcoin están ganando dinero. Es decir, cuando el precio, por ejemplo, hizo la apertura el 1 de enero de este año, del año 2026, bueno, esto es el año 2025, perdonad, hizo la apertura y empezó en negativo. Fijaos cómo el precio acaba parándose en el nivel de negociación más caro del año anterior. Este es el precio más alto al que se negoció Bitcoin. Y fijaos que en el año siguiente lo han considerado como una buena oportunidad de compra, un buen nivel para poder entrar, ya que han considerado que es un buen precio. Y es porque realmente viene de una tendencia alcista anterior, que es básicamente la tendencia después de las elecciones de Estados Unidos, donde el precio empieza a subir con mucha agresividad, supera ese máximo precio de negociación promedio en ese periodo y por tanto, pues hombre, si ha estado más caro y tengo la oportunidad de volver a comprar, pues lo que hicieron los inversores y los traders y los especuladores por narrativa a medio plazo, lo que hicieron fue comprar. El momento que el precio de Bitcoin se posicionó por encima de la VWAP, de la media, entonces ya empezaron a ganar dinero. Pensad que todos aquellos que entraron a comprar Bitcoin el 1 de enero estuvieron perdiendo dinero hasta mayo, ¿vale? Esto fueron aproximadamente 4 meses. ¿Por qué? Porque estaban debajo de la VWAP, ¿vale? Entonces, si todos son alcistas y están comprando desde aquí, pues lo normal es que todos los que compraron todo este impulso alcista, normal es que quieran volver a comprar aquí. En el momento que vuelven a poner el precio por encima de la VWAP, entonces todos estos usuarios están ganando dinero otra vez y por lo tanto están eufóricos. Cuando los usuarios están eufóricos y estamos usando a la VWAP y yo lo que hago generalmente es utilizar las desviaciones típicas de la VWAP, ¿vale? Es decir, que al igual que las bandas de Bollinger, si estáis acostumbrados a verlas o las conocéis, las bandas de Bollinger es un indicador que maneja, digamos, te da las desviaciones típicas de una media móvil, tú la puedes definir a la media móvil que tú quieras, pues yo lo que hago es sacar las desviaciones típicas de la propia VWAP. Pues fijaos que en el momento que el mercado, es decir, todos los participantes vuelven a estar en positivo, empiezan a ganar dinero otra vez porque están por encima del coste medio, el coste promedio de compra, de negociación de Bitcoin en ese periodo, pues hay un momento en el que todos tienen un consenso de comprar en la banda superior, ¿vale? Siempre están comprando en la banda superior. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando compran en la banda superior, quiere decir que para ellos es el precio más aceptable o razonable, es el más caro también, pero es el que desean comprar para poder entrar a favor de la tendencia. Fijaos que cuando llega la primera desviación, el precio sigue su tendencia y vuelve a intentar seguir la tendencia de nuevo. Lo que pasa es que puede cambiar la condición, es decir, el mercado puede volver a entrar dentro de las bandas, entonces en el momento que entra dentro de la banda, ya la zona más elevada de la desviación se convierte en el punto más caro y no el mejor punto óptimo de compra. Por lo tanto, aquí veréis que generalmente cuando se empieza a generar algo de negociación, veréis que ya el mercado empieza a negociar dentro de sus rangos de precio de negociación que ellos ya tienen establecidos o tienen definido gracias a la VWAP, que es el coste promedio. Fijaos en el detalle, es decir, todos los que empezaron el año comprando, que venía de una tendencia alcista y aprovecharon, digamos, este nivel de precio anterior para poder comprar, al final hay un momento en el que entraron en beneficio, hubo muchísima euforia y después de estar tanto tiempo empezando perdiendo, pero con convicción de comprar y volver a entrar y aprovechar los momentos para hacer subidas de nuevo, ¿vale? Para poder subir, hay un momento en el que a final de año el precio de Bitcoin
se posiciona por debajo de VWAP, ¿vale? Al posicionarse por debajo de VWAP, después de venir de un contexto alcista de compradores, ¿esto qué significa? Significa que tienen mucho dolor, están muy asustados, están perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque el precio de cotización está por debajo del promedio de compra de negociación de ese periodo de tiempo. Por tanto, ¿qué es lo más probable que puede suceder? Si en la primera ocasión se compró a favor de la tendencia en el precio más caro del periodo anterior, en la siguiente, pues teniendo en cuenta que es insólito que dentro de una tendencia alcista se haya dado la vuelta, el mero hecho de que Bitcoin, en este caso en particular, no fuera capaz de volver, y cuando digo Bitcoin es los inversores de Bitcoin, no fueran capaces de volver a colocarse por encima del coste promedio de la VWAP, sino que decidió continuar y la corrección fue tremendamente difícil, tremendamente pobre. ¿Qué pasa? Que en el momento que el precio decide tomar acción a la baja, es en ese mismo momento cuando tenemos al mercado ya vendiendo con múltiple agresividad porque consideran que ya este rango de negociación no es un rango de negociación que les satisfaga. Fijaos que en la actualidad tenemos a Bitcoin que ahora mismo está cotizando dentro del rango de negociación, rechazando en 2 ocasiones la VWAP y volviendo al precio más caro, pero bueno, por algún motivo los inversores creen ahora mismo que hay una oportunidad en Bitcoin y han decidido aprovecharla, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora mismo? Y por ir finalizando, pues que lo bueno de la VWAP, y fijaos qué interesante, es decir, yo lo que hago es analizar el comportamiento de todos los participantes en base al dolor que sienten o en base a la euforia que sienten. Por tanto, fijaos, la primera oportunidad que tiene el precio de volver a la VWAP les supone a ellos una oportunidad de vender. ¿Por qué? Porque es su coste promedio. Es el coste, en este caso, de venta. Es decir, han estado vendiendo con mucha agresividad, como podéis ver el precio que cae. Por lo tanto, el coste promedio de todas las ventas es la propia VWAP, ¿vale? Porque el precio está por debajo de la VWAP. Si estuviera por encima sería el coste promedio de compra, ¿no? Porque la tendencia es alcista. En este caso es bajista. Y digo que además es de venta porque el año empezó, si os fijáis, el año empezó, aunque empezó ligeramente en positivo, el año siguiente, que en este caso es el 2026, al final acabó rompiendo a la baja o acabó colocándose por debajo de su precio de apertura aquí en este nivel, y aquí es cuando todo el mundo ya tenía bastante claro de que esto se tenía que ir para abajo. Por tanto, realmente, si la mayoría del tiempo se ha pasado el precio por debajo de la VWAP, del coste promedio, eso quiere decir que desafortunadamente todos son ventas. Todo lo que está pasando este año han sido ventas. Y claro, si tenemos un mercado que ha estado comprando anteriormente, en el periodo anterior, que lo hemos visto con mucha euforia, pues en el coste promedio, en el punto, porque vosotros imaginad que, por ejemplo, los compradores del periodo anterior han seguido comprando aquí, 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 aquí. Por tanto, todas estas compras promediadas que ya han estado haciendo, que estaban perdiendo dinero, ya han estado subiendo el riesgo, por ejemplo, y eso lo hace mucha gente. Por eso también hay que entender que esa es una de las tesis más probables. En el momento que alcanza el precio de cotización, el coste promedio de ese periodo, que es la VWAP, es que hay un rechazo. ¿Por qué? Porque se salen sin pérdidas. Es decir, han promediado las entradas, han estado haciendo reentradas y en el momento que han llegado a su punto de equilibrio, al precio medio que han entrado, se salen con $0 o 0 euros de pérdidas. Por eso la VWAP es tan relevante y tan potente. Pues que luego tenemos situaciones donde vemos que el mercado, aún así, los participantes que quieren comprar Bitcoin o que están interesados en Bitcoin, compran en la zona baja de la distribución. Eso quiere decir que están dispuestos a comprar a un precio, al precio más barato del periodo. Este es el precio más económico al que se ha negociado. Fijaos que coincide, ¿no?, con los soportes anteriores o los precios anteriores. Y otra vez vuelve a enfrentarse a la VWAP. Al ser la segunda vez que lo hace, y esta es la parte más interesante porque esto es lo que nosotros denominaríamos una condición fresca, al ser la segunda ocasión que lo hace, entonces ya si en esta ocasión tenemos a las personas con mucho miedo y queriendo salirse sin pérdidas porque no tienen mucha, digamos, convicción de que Bitcoin vaya a seguir subiendo, en esta segunda ocasión probablemente ya no queden tantos vendedores para presionar el precio de Bitcoin a la baja. Por tanto, no digo que haya que comprar, que nadie lo sabe, pero si hubiera una reacción alcista por encima de la VWAP, podríamos ver un atisbo de euforia, un atisbo de optimismo en el precio de Bitcoin y muy probablemente tendríamos la oportunidad de ir a buscar el precio más caro del periodo, que es la parte superior de la banda de la desviación típica de la propia VWAP. ¿Por qué? Porque si yo estoy ganando dinero, es decir, ahora mi coste promedio de Bitcoin, de tener Bitcoins, está en positivo porque está el precio por encima del punto de equilibrio, que es la VWAP, entonces muy probablemente si busco un beneficio, soy un trader o soy un inversor a medio plazo, no, los de
inversiones a largo plazo aquí no entrarían, porque básicamente sus incentivos son a años vista, ¿no? Pero en este caso hablamos de un periodo a un mes vista o 2 meses vista, pues el incentivo será venderlo al precio más caro conocido, que es la banda superior. Luego, posteriormente, no sabemos lo que pasará, pero por lo menos intuimos y esa sería la tesis. Vale, entonces, digamos, esta es la herramienta y la estrategia que yo utilizo para hacer beneficios de manera consistente. Es lo que me ha permitido ser rentable a lo largo de 13 años y además actualmente sé que voy a poder seguir utilizando esta forma, esta metodología de inversión, que además es una metodología de la cual luego yo he definido y he creado distintas estrategias para poder ejecutarlas de manera recurrente. He desarrollado hasta 8 estrategias distintas en torno a esta metodología que funcionan extraordinariamente bien. Yo te voy a enseñar las métricas de una de estas estrategias, una de estas 8 estrategias o playbooks o libros de juegos que llamamos, para que veas lo consistente y lo rentable que puede llegar a ser entender bien esta metodología con esta herramienta tan poderosa que además, como habéis podido ver, podríamos llegar hasta anticipar movimientos del mercado, también zonas de precio donde van a vender, zonas de precio donde no deberíamos entrar. Es decir, aporta una claridad absolutamente abrumadora. Lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla son las métricas de una de las estrategias que yo aplico. Básicamente es la estrategia mayoritariamente la que ejecuto, sobre todo también, y siendo realistas, por la cantidad de proyectos que gestiono. Es una estrategia que he diseñado para todas aquellas personas que tengan poco tiempo. Hay 8 estrategias distintas. Hay estrategias para personas que quieran vivir del trading adaptadas a esta metodología. Hay personas que simplemente quieran hacer 5 o 10 operaciones al año y que sean consistentes y tal. No les da igual realmente si quieren estar en el mercado o no, solo quieren hacer 10, 15 operaciones al año bien hechas y punto. Y luego está esta estrategia que hago generalmente 2, 3 operaciones a la semana y son bastante simples, se puede ver en media hora, se puede analizar en 40 minutos, ejecutarlas y darle seguimiento con el móvil. Si podéis observar, la gráfica es bastante consistente, ¿vale? Es decir, la subida es bastante consistente, tiene un track record de 3 años. Esto la empecé a hacer en el 2023, a principios, ¿vale? En mayo de 2023. Por tanto, ya llevamos 3 años con esta, bueno, llevo yo 3 años. El profit real de esta cuenta, esta es una cuenta de trading. Ya habéis visto que con los certificados de los retiros de las ProFirms he llegado a 72.000 euros y lo he hecho también aplicando esta estrategia. Como podéis observar, he generado 84.000 dólares de beneficio, euros. Realmente son euros la cuenta, pero bueno, aquí me lo saca en dólares. Y el factor que tengo es de 1,67, es decir que hago 1,67 de beneficio por cada operación de pérdida. Tengo un total de operaciones ganadoras del 60 a 61% y generalmente la rentabilidad promedio mensual está entre 2.000 y 2.400 euros mensuales. Y por trade generalmente suelo hacer 170 dólares por trade. Imaginad lo que he dicho, ¿no? Un 1 o un 2% mensual es probable. Esta cuenta ya tiene un tamaño de 200.000 euros. Empezó con 5.000 y empecé evidentemente al principio de manera un poco más agresiva, aplicando interés compuesto y elevando los contratos, los porcentajes. Pero tiene una consistencia a largo plazo brutal, por lo que os acabo de enseñar. Es decir, es absolutamente abrumadora. Y con esto tendrías la estrategia, la metodología para poder empezar. Y esta estrategia no es la única que existe en el mercado ni la que podrías utilizar, pero desde luego es una que al menos te aporta una claridad abrumadora, absolutamente increíble. Hay muchas estrategias en el mercado, pero solo hay una forma correcta de ejecutar y ganar dinero. Adaptar esa metodología y esas estrategias a tu personalidad. Por eso, yo lo que he hecho es coger una metodología, es decir, un análisis, y adaptar 8 estrategias distintas a diferentes perfiles y personas. Aquí lo importante es dominar una o dos de estas estrategias hasta la saciedad y ganar dinero, porque lo importante es ganar dinero. Crea una rutina, domina una metodología, haz backtest y forward test, es decir, practícalo antes de empezar a arriesgar tu dinero, haz un journal, un diario de trading para corregir tus errores, piensa que todo esto depende también de ti, por lo tanto, reflexiona sobre tu propia persona y sobre hábitos que te podrían hacer mejor, cuida tu salud, duerme bien, come bien, cuida tus relaciones sociales y recuerda, sacrifica Netflix, Amazon Prime, la cervecita, si quieres realmente prosperar y generar rentabilidad. Esto no va de una sola metodología o una estrategia de inversión, va de que es una profesión. Así que bueno, aquí ahora tienes dos opciones. Tienes la opción de coger esta metodología, desarrollarla, trabajar con inteligencia artificial, buscar otras personas que utilicen la misma herramienta, intentar desarrollar tu propia estrategia o ir acompañado por alguien que lleva 13 años invirtiendo en los mercados financieros, que he dado clases en la Universidad de Nueva York, en el IE Business School, en la Universidad Complutense de Madrid, que he trabajado con los más grandes y que ahora mismo tengo a más de 3.000 alumnos, de los cuales ya tenemos más de 30 millones fondeados y más
más de 200.000 euros en retiros. Recomiendo que te veas los testimonios que tenemos colocados en el canal para que veas las múltiples opiniones que tenemos de diferentes perfiles que vienen desde conocer finanzas o tener, digamos, cierta especialización en matemáticas hasta perfiles que no tenían ni idea, que se dedicaban a tener una tienda de alimentación o que eran abogados o estudiantes o personas que nunca se han dedicado a esto, que no tenían experiencia previa ni conocimientos previos. Así que si quieres saber más sobre todo el proceso que sigo con mi estrategia, cómo lo bajo al terreno, cómo lo exploto, cómo saco esa rentabilidad, te dejo abajo un link a mi metodología. Es un vídeo de 15 minutos, una extensión de este vídeo que acabas de ver, para que puedas sacarle provecho, para aprender de mi experiencia y de todas las conclusiones que he sacado durante 13 años. Recuerda darle like a la campanita para que si te sale otro vídeo puedas verlo y no perdértelo, y compartirlo con aquellas personas que creas que le puedo ayudar. Gracias por todo.